Buenas tardes. Comenzamos el acto. Mi presentación será breve para así permitir a los ponentes desarrollar sus ideas con tranquilidad y para reservar también un tiempo suficiente para el debate que posteriormente tendremos. El acto durará una escasa hora y media porque aquí son muy exigentes y a las 8, un poco antes de las 8, nos tenemos que ir. Este acto está organizado por Escuela de Todos y es nuestro primer acto público en el País Vasco. Ana Losada, que está a mi izquierda, y yo somos miembros de la Escuela de Todos y Ricardo Arana colabora con nosotros generosamente. El acto lo hemos titulado Escuela, Lengua Materna y Fracaso Escolar, y en las intervenciones de ambos ponentes se hablará de las consecuencias para una gran mayoría de los alumnos vascos, las consecuencias del aprendizaje en una lengua que no es su lengua materna. Y se comparará esta situación con la que se produce en otras comunidades autónomas bilingües en nuestro país: Cataluña, Baleares, País Valenciano, País Vasco, Navarra y Galicia. Se analizarán, entre otras cosas, solo repaso unas poquitas, los bajos rendimientos escolares en las diferentes evaluaciones de los últimos años en la escuela vasca, en particular los retrocesos en las competencias de matemáticas, ciencias o en las dos lenguas cooficiales. Se hablará, seguramente, por parte de Ricardo Arana, de la segregación escolar por circunstancias socioeconómicas y por origen nacional, y de sus efectos en los alumnos más vulnerables, de familias con un nivel socioeconómico y cultural bajo. También se hablará de las similitudes o diferencias que pueden darse en el conjunto de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales en España. Bien, presento a ambos y daré la palabra, en primer lugar, a Ricardo. Primero presento a Ana, por ser nuestra invitada y presidenta de Escuela de Todos. Ana, desde 2014, es presidenta, me ha dicho antes de bromas, que es presidenta vitalicia de la organización catalana Asamblea por una Escuela Bilingüe, AEB, que fue fundada hace 10 años, en 2024. A su vez, Escuela de Todos se fundó en 2023 y se ha constituido como una plataforma, que realmente se llama Escuela de Todos, simplemente, que por el momento incorpora a Cataluña y a 5 comunidades autónomas más. Se extenderá seguramente a todas las comunidades, poco a poco, de toda España, siempre y cuando estén interesadas en las políticas educativas y, sobre todo, en particular, los problemas de las políticas educativas y lingüísticas en algunas de las comunidades autónomas. Por su parte, Ricardo Arana es profesor y periodista, ha estado como docente durante 38 años, tiene una experiencia realmente amplia, fue responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Euskadi, fue miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Euskadi, redactor de la revista Escuela y también fue director de comunicación en la Consejería de Educación en la época de Isabel Celaá, en el Gobierno vasco. Ha participado en los debates previos de la Ley de Educación del País Vasco, que se ha aprobado en diciembre, recientemente. Es autor de diferentes libros y unidades didácticas, principalmente de educación en valores, y habitualmente, como muchos de ustedes conocerán, escribe en los medios de comunicación, sobre todo El Correo y El Diario Vasco, pero también en otros medios nacionales. Sin más preámbulos, doy la palabra a Ricardo. Arratsaldeon, mila esker guztioi, hona etortzeagatik eta saiatuko gara lehenbailen gaian sartzen. ¿Vale? A ver si eso es. Me voy a detener, bien, funciona. Me voy a detener en, un momentito, bien, me voy a detener en intentar resolver estas 3 preguntas. Comentaba
Josu, que me detendría también en algunos aspectos vinculados a las características del alumnado que lo está pasando peor con la política educativa que se está practicando. No sé si vamos a tener tiempo y además quizás sea la posibilidad de dejarlo para las preguntas. Pero en cualquier caso lo que quería es primero exponer cuál es la situación respecto al planteamiento inicial que se hacía, y es el siguiente. En Euskadi en estos momentos la mayoría del alumnado castellano hablante solamente trabaja en su lengua principal, en su primera lengua, en su lengua materna, como una asignatura más, y no vehicula ningún aprendizaje a través de ella. Esa es la situación de entrada que tenemos, sobre todo en la entrada del sistema. Y yo me hacía 3 preguntas. La primera es ¿por qué solo este alumnado? ¿Con qué consecuencias tiene esto? Y si hay alternativas a esta situación. Mejor con esto pasamos. Bien, ¿por qué solamente se trabaja en lengua materna? Bueno, lo primero, esta situación de aprender en lengua materna no es un derecho limitado, o mejor dicho, abierto a todo el mundo. Está solamente limitado al alumnado vascohablante. El alumnado vascohablante en Euskadi sí tiene un derecho reconocido en la práctica, no voy a hablar, luego hablaremos de la legalidad, reconocido en la práctica a estudiar en su lengua, en su primera lengua. ¿Qué ocurre con el alumnado castellano hablante? Bueno, es una situación relativamente, vamos a decirlo, normal que estudien en otra lengua si están en zonas vascófonas. Pero ¿por qué el alumnado castellano hablante no estudia en su lengua oficial, en su primera lengua, cuando resulta que esta es lengua oficial, cuando está en una zona vascohablante, cuando está en una zona castellano hablante? Disculpad porque quiero ver si esto funciona correctamente, estoy un poco. Bien, fundamentalmente es porque ha triunfado una campaña que yo le llamaría la campaña del 2x1. Creo que de los que estamos, por lo menos los que hacemos compras en los supermercados, estamos acostumbrados a ver ofertas en ese sentido. Es decir, se nos ha vendido el que estudiando una sola lengua o estudiando en una sola lengua, pues conseguimos 2. Y esa es básicamente, bueno, podríamos hablar incluso también del 3x2, ahora se está vendiendo mucho el 3x2, pero básicamente me voy a centrar en la campaña del 2x1, es decir, estudiamos solamente una lengua y sin embargo por el mismo precio nos llevamos 2. ¿Por qué ha colado también la campaña del 2x1? Bueno, escuchamos y leemos cosas como estas que tenéis ahí, que os las voy a poner yo más rápidamente para intentar no perder el tiempo. Para aprender euskera es necesaria la intervención intensiva de la escuela, pero para aprender español no es necesario. La lengua hegemónica se transmite por ósmosis, es decir, es fácil, esa llega sola. Enseñar en lengua materna no es ninguna cosa que se puede defender y las lenguas, siempre que sean mayoritarias, no hace falta que se enseñen en la escuela. Si una comunidad tiene una lengua viva, la transmite, la aprende, y hoy con los medios que hay, pues todavía con más razón. Por lo tanto, es innecesario que el castellano esté presente en el aprendizaje de los niños, aunque estos sean castellano hablantes. Estas cosas son las que yo por lo menos las he escuchado lo tengo recogido en un vídeo de hace 6 años, en el 2018, en un ámbito universitario, en un acto organizado por la Universidad de Vic y la Universidad de Barcelona. ¿De acuerdo? Y lo decía en aquel momento, lo estaba diciendo una persona que era ni más ni menos que psicolingüista, había sido directora de enseñanza básica en el Gobierno vasco, coordinadora de la Cátedra de UNESCO para el Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad del País Vasco, miembro de un grupo de investigación, el EBILAB de la Universidad del País Vasco. Es decir, no lo estaba diciendo una cualquiera, no lo estaba diciendo una persona de la calle, lo estaba diciendo una persona con un currículum, desde luego, bastante más amplio e incomparablemente más amplio que el mío. Y, sin embargo, estaba diciendo estas cosas. Entonces, cosas que no se aguantan, entre otras cuestiones, no se soportan porque desconoce, o mejor dicho, seguramente la persona lo conoce perfectamente, pero hace desconocer a los demás el papel fundamental de la escuela y las lenguas. Es curioso que una persona vascohablante, como es el caso que nos ocupa, lo del nombre es lo de menos, luego lo diré, pero es curioso que una persona vascohablante no distinga el papel de la escuela. Porque en euskera diferenciamos muy bien, además aquí hay euskaldunes entre el auditorio, diferenciamos muy bien entre irakatsi y erakutsi. Una cosa es, mientras que en castellano enseñar es una palabra que quiere decir cosas distintas, mostrar algo o intentar producir un aprendizaje, que no son exactamente la misma cosa,
En euskera utilizamos palabras distintas para las dos. Y en la escuela las lenguas se muestran, pero sobre todo se enseñan. Es decir, ¿qué producimos en la escuela? En la escuela producimos aprendizajes de una lengua, pero para alcanzar el registro oculto de la lengua, para alcanzar el máximo nivel de dominio de esa lengua. No solamente enseñamos una lengua como se puede enseñar en la calle. No nos basta, incluso esta situación parece ser que, bueno, en Bilbao no tenemos por qué estudiar nada en castellano. Podríamos decir, en Atau no tenemos que estudiar nada en euskera. No, no. Tenemos que estudiar tanto en Atau en euskera como aquí en castellano. ¿Y por qué? Porque en la escuela llegamos a intentar conseguir que los alumnos tengan un dominio de la lengua, para que ese dominio de la lengua les sirva en todos sus aprendizajes y les sirva para progresar como persona. Bien, podría haber una cuestión. Yo cuando estoy hablando ahora mismo, estoy hablando un poco y tal, pues puedo tener un calentón y se me va la boca y además es bastante probable en mi caso y que vaya diciendo cosas que no responden exactamente a la realidad. Pero era un calentón lo que estábamos hablando. Bueno, yo creo que todo esto, como me he alargado un poquito, pero yo creo que todo esto es un fake, es decir, todas estas afirmaciones son falsas, no se sostienen, nada de esto se sostiene. Pero vamos a ver si eran simplemente unas declaraciones que se hacían por casualidad o si hay algo más al respecto. Bueno, la persona en cuestión es, repito, no me importa la persona, sino el personaje, Itziar Idiazábal Gorrotxategi, y tiene un libro, Diversidad Lingüística y Formación Plurilingüe, editado por la Universidad del País Vasco, año 2013, y, por cierto, uno de los libros con mayor número de citas en el seguimiento de la educación del País Vasco. Y en ese libro aparecía el siguiente caso, el siguiente texto. En el caso de las lenguas dominantes, el entorno, los media, las familias, el paisaje lingüístico, aseguran la capacitación en dicha lengua en la mayoría de los usos. Más del 75% de los escolares, por ejemplo, en nuestro caso, solo reciben instrucción en español durante un 20 o un 25% del tiempo escolar. El resto del horario están escolarizados en euskera o en euskera y en inglés. Eso se dice en la publicación, Bueno, me interesa esta afirmación sobre todo porque estamos ante una afirmación nuevamente que es falsa. Y yo para ello, pues, repito, no puedo contraponer currículum contra currículum porque es algo absolutamente trasquilado. Contrapongo datos y razonamientos certeros. Cogí el currículum de educación, el que estaba vigente en aquel momento, de educación primaria y educación secundaria obligatoria, y tenéis ahí los resultados. Es decir, no sé si se verán suficientemente bien, pero el resultado, los cálculos, si miráis los cálculos, cuánto hay, etc., viene a ser que un alumno trabaja no el 20 o el 25% si está en un modelo D, es decir, en un modelo de inmersión, trabaja un 20 o un 25% en castellano. No, realmente trabaja escasamente un 10% en castellano. Si tenemos en cuenta encima que en infantil no hay prácticamente contacto con el castellano y en algunos casos incluso en primero de primaria, y teniendo en cuenta que da, por ejemplo, en secundaria, de un total de 30 horas, da entre 3 y 4 en castellano, pues nos encontramos que la realidad es un 10%. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema con el dato que se maneja. Pero se dicen más cosas. Se dice que la población sigue una formación biplurilingüe. Biplurilingüe, castellano, euskera, inglés, y se refiere más del 75% de la población escolar. Sobre todo ella hace mención, aunque en aquel caso no era exacto, ahora sí es el 75% de la población escolar, a lo que es el modelo D. Bien, y yo entonces lo que me pregunto ante este nuevo error es si podemos definir al modelo D como un modelo bilingüe o plurilingüe. Y yo creo que ahí tenemos el primer problema. Porque nuestro sistema educativo en Euskadi es formalmente bilingüe o plurilingüe, si se quiere. Pero no son bilingües o plurilingües todos sus componentes. Nosotros en el sistema educativo tenemos 3 modelos lingüísticos en el sistema educativo en Euskadi. Tenemos el modelo A, que es básicamente en castellano con el euskera como asignatura, y un reflejo de ese modelo, que es el modelo D, que es básicamente en euskera con el castellano como asignatura. Ninguno de esos dos modelos son bilingües. El sistema es bilingüe porque permite la opción entre uno y otro, pero los dos modelos no son bilingües. Sería el tercer modelo, el modelo B, el que realmente es bilingüe porque utiliza los dos modelos, las dos lenguas como lenguas vehiculares para vehicular aprendizajes a través de ellas.
Ese sería el modelo bilingüe. El conjunto del sistema es bilingüe, pero solamente uno de los componentes es puramente bilingüe. Decir que un modelo es bilingüe cuando solamente tiene una de las lenguas como lenguas vehiculares es como decir que nosotros durante los años 70, cuando estudiábamos, algunos que estudiábamos la enseñanza básica en aquellos años, pues también teníamos un modelo bilingüe porque estudiábamos en castellano y teníamos francés o inglés como asignatura. Bueno. Otro elemento que, como veis, había un error. Se decía también en el mismo texto, y voy a seguir con él, que en la Comunidad Autónoma Vasca los resultados obtenidos en comprensión lectora en castellano son iguales o mejores que los de las comunidades monolingües del Estado español. Bueno, pues con perdón, esto también es un fake, como se dice ahora vulgarmente, y tenéis ahí el dato. No tengo el dato exactamente del 2012, tengo el dato del año 2016. En el año 2016 nosotros concurrimos, Euskadi, concurrimos con muestra ampliada al estudio PILS, que es precisamente sobre comprensión lectora. Y concurríamos con todo a nuestro favor. Nuestra muestra era la que tenía el nivel socioeconómico y cultural más alto de todas. Nosotros éramos los que más tiempo dedicábamos al currículum. Nosotros éramos, en esa muestra, los que antes empezábamos la escolarización porque ya habíamos generalizado la educación, la entrada a los 2 años, en las aulas de 2 años, cuando en otras comunidades estaban con 3, incluso alguna con 4. Es decir, nosotros teníamos todo a nuestro favor. Bueno, aquel estudio nos situó, como veis, en ese lugar, en el último de todas las comunidades que habían concurrido con muestra propia, también por detrás de la media de España y también por detrás de la media de la Unión Europea. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? Bueno, pues nuestra actitud ha sido que al estudio PILS de 2022, porque estos estudios se hacen cada 5 o 6 años, no hemos concurrido. Todo sea que nos volvamos a tener que comparar. Hay comunidades, por cierto, que el caso de Cataluña, que quedó bastante mal, que ha concurrido. Cuando alguien me diga, yo creo que tenéis más valentía en Cataluña para estas cuestiones, aunque discutamos el fondo. Voy a terminar, perdón, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Bien, voy a terminar con otra cuestión sobre esto. ¿Cómo muestran las evaluaciones PISA? Entonces, nosotros, los resultados de nuestros escolares son comparables a los de aquellos cuya lengua únicamente es el español, a las comunidades monolingües, vamos a llamarlo así. Bueno, entonces, luego hice otra cosa sobre la que me centraré. Vamos a PISA. Y en PISA nosotros tenemos en competencia lectora, esos son los datos, los que tenéis ahí. En el año 2012, nosotros éramos la 7ª comunidad autónoma en el orden de PISA, que nos daba PISA, el estudio ya sabéis que es un estudio internacional, pero nos vamos a centrar en el ámbito español. La primera era la Comunidad de Madrid y nos sacaba 13 puntos de diferencia. En el año 2015 éramos ya los 11, el 11º puesto. La primera era la Comunidad de Castilla y León, nos sacaba 31 puntos de diferencia. En el 2018 ocupábamos el 10º puesto y nos sacaba Castilla y León también, que era la primera comunidad, 22 puntos. Y la última evaluación PISA, que todavía el Gobierno vasco no ha dado sus datos, pero los datos generales sí se han dado y lo podemos saber, de nuevo Castilla y León es la que ha quedado en primer lugar, nos saca 32 puestos y estamos ya en competencia lectora en el puesto 14. Os recuerdo que son 17 comunidades autónomas. Si miramos otras cuestiones, porque también el libro que os cito dice que podemos dedicarnos a otras cosas, pues dice que en comprensión lectora hemos pasado del 7º puesto al 14, en competencia matemática del 3er puesto al 10 y en competencia científica del 7º al 11º. Por lo tanto, nuestra supuesta igualdad, cuando no superioridad, que se citaba anteriormente, os recuerdo que decían son comparables, nuestra supuesta igualdad pues no está. Pero dice algo más. Repito, esto no es un calentón, esto está publicado por la Universidad del País Vasco y está muy difundido. Para aprender castellano existen otras vías y podemos aprovechar, por lo tanto, el tiempo de una manera más eficiente para otras cosas. Bien, ¿hemos hecho eso? Tenemos una herramienta excepcional en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son las evaluaciones de diagnóstico. Hay aquí alguna persona que ha estado muy vinculada a ellas y que tiene que ver con el valor de esa herramienta. Yo os he estado poniendo esto va a ser una paradoja, pero os advierto que hay que poner un poco de atención a los datos. Arriba tenéis cómo ha ido creciendo el modelo D. Yo le llamo euskera única lengua vehicular.
Estoy hablando del conjunto del sistema, ¿eh? Esto es, he traído para que los datos sean comparables según lo de enseñanza secundaria obligatoria. Normalmente siempre me voy a mover ese ámbito de 15, 16 años para que sea lo más comparable posible, ¿eh? Bien, entonces el modelo D ha pasado de ser el 55% al 75%, al 73%. Bien, bueno, pues en matemáticas, el alumnado que antes en el nivel inicial estaba en el 15%, ahora es el 18% casi. Y el alumnado que estaba en el nivel avanzado, que casi era el 25%, ahora solamente es el 21%. Pero es que en ciencias hemos pasado de tener el 17% de alumnado en el nivel inicial a tener casi el doble, o sin el casi, el 34%. Y sin embargo, en el nivel avanzado hemos pasado de tener una cuarta parte de los chavales a solamente tener un escaso 10%. En inglés, ahí tenéis los datos, empezamos más tarde porque las evaluaciones de diagnóstico en la lengua extranjera empezaron más tarde, tampoco el resultado es muy grande. No sé si estamos aprovechando eficientemente todo el tiempo que dedicamos, pero claro, puede ser que el euskera sí. Vamos a ver qué ha pasado con el euskera. Y aquí viene una paradoja, que ya sé que es difícil de explicar, pero esta es la paradoja que dan los datos. Nosotros hemos pasado de un 55% casi a un 75-73% de alumnado con una única lengua vehicular, que es el euskera. Y sin embargo, el alumnado que antes le teníamos en nivel inicial en un 38%, ahora es el 52%. Es decir, más de la mitad del alumnado está en el nivel inicial. En la última evaluación de diagnóstico, que repito, los datos oficiales no los ha proporcionado el Gobierno vasco, pero alguna filtración sí ha habido. Y en el nivel avanzado, por el contrario, teníamos un 18% y ahora ya solamente tenemos un 14%. Estamos produciendo avances en cuanto a generalizar la enseñanza con una sola lengua y esa lengua es el euskera, pero los avances en cuanto a la competencia lingüística en euskera no están siendo similares. ¿Y qué está pasando con castellano? Pues bueno, pues con el castellano lo que nos está pasando es que nos vamos a empezar a pegar sustos. En el nivel inicial teníamos el 16% y ahora tenemos el 30%. En el nivel avanzado, sin embargo, teníamos casi el 30% y ahora tenemos apenas el 17%. Nos vamos a empezar a pegar sustos también con el castellano. La pregunta es más eficiente el dedicar más tiempo a una sola lengua? Pues evidentemente la respuesta es que no. Podríamos decir, el caso de la profesora y del documento que he planteado es un caso extremo. Bien, me voy a un documento más reciente, del año 2019, escrito por la persona Jasone Zenoz y Dur Gorter. Bueno, Jasone Zenoz es la lingüista más reputada que tenemos en nosotros, la persona más influyente y más representativa de nuestra investigación lingüística. Lo tengo en inglés, no voy a perder el tiempo porque tenemos muy poquito tiempo, pero me interesa algo que dice ella en este texto del año 2019. No es lo mismo aprender una lengua minoritaria como el euskera o el galés, que se hablaba en la familia del alumno hace 1 o 2 generaciones y fue sustituida por una lengua mayoritaria, que aprender. La pregunta es, ¿esta es la situación de Euskadi? Y yo digo, no. Esta es la situación de una minoría de Euskadi. Porque para una mayoría de Euskadi no ha perdido la lengua en 1 o 2 generaciones. Para una mayoría de Euskadi, la lengua vasca no ha estado en sus ancestros, bien porque ha venido de otros lugares o bien porque ha vivido siempre en una Euskadi en la cual la presencia del euskera no era relevante. Efectivamente, esto puede ser, y en muchos sitios lo será, y además estoy de acuerdo con la afirmación, pero no es el caso de la mayoría de los estudiantes vascos. Dice también otra cuestión, lo negativo de que la atención se centre en el hablante nativo como ideal de la lengua de destino. Hoy los lingüistas, Jasone Zenoz sería el ejemplo porque es de la gente que ha reflexionado bastante sobre esto, los lingüistas lo dicen claramente, no existe un hablante ideal de la lengua de destino. No existe un hablante nativo ideal al que haya que parecerse. Pero, sin embargo, fijaos que la ley que acabamos de aprobar lo que dice es que todo el alumnado debe conseguir los mismos niveles en ambas lenguas. Y ese nivel, misteriosamente, es el nivel B2 del marco internacional de las lenguas. No voy a... Bueno, solamente por ir muy rápido, el Instituto, el ISEIB, el Instituto de Evaluación e Investigación Educativa de Euskadi, hizo una investigación en el año 2005, en el caso del B2,
y concluyó que menos de un tercio del total del alumnado estaría en condiciones de superarlo. Yo lo he puesto ahí un poquito gráficamente, porque ese tercio tiene también trampa. Es decir, como veis, los que están en rojo son la población castellano hablante, o el alumnado castellano hablante, y los que están en verde la población vasco hablante. Es decir, la mayoría de la población vasco hablante, la mayoría, no todos, la mayoría de la población vasco hablante podría alcanzar ese nivel B2. La mayoría de la población castellano hablante, de los estudiantes castellano hablantes, no van a alcanzar ese nivel B2. Pero, sin embargo, lo hemos puesto como referencia para todo el mundo, lo cual quiere decir que lo que estamos diciendo es que hay una serie de alumnos que evidentemente no van a llegar a esos niveles y evidentemente les vamos a poner la espada de Damocles del fracaso. Continúo con esta publicación lo más rápidamente posible y decía, en cuanto al impacto... esta es otra publicación. Esta es de la profesora Paula Elosúa Oliden. Esta profesora es catedrática de psicometría en la Universidad del País Vasco. Y hizo un trabajo realmente interesante, una investigación realmente interesante, porque cogió a todo el alumnado, ya digo, creo que era de eso, en los centros en los que existían modelos B y D juntos, y ella tenía una hipótesis de que el modelo iba a marcar la diferencia de competencia de los chavales en euskera, ¿no? Y en general. Y, sin embargo, lo que ella dice, es textual en su texto, es lo siguiente. En cuanto al impacto del idioma familiar sobre el rendimiento académico en contextos de diversidad lingüística, los resultados refuerzan la relación entre ambas variables. ¿Qué significa? Traducido un poco, que el que estudies en una lengua distinta de tu primera lengua tiene una relación importantísima. Era una hipótesis que ella había desechado desde el principio, que pensaba que no iba a ser relevante. Bueno, lo que le sale en la investigación, repito, con más de 3.000 alumnos, en centros que tenían modelos B y D, y por lo tanto ese alumnado era bastante parecido, le sale eso, que no, hay una vinculación enorme entre el aprendizaje en la lengua materna y los resultados escolares. Y lo segundo que había pensado ella, bueno, y tengo aquí otra cosa que es coincidente, en los resultados de PISA también de hace muy poquito, nosotros no tenemos datos que nos permitan saber qué es lo que pasaría con alumnado vascohablante si lo hace en el examen en castellano. Porque en PISA apenas un 5 o un 6% del alumnado vascohablante ha hecho el examen en castellano. Pero sí tenemos un dato relevante, que es aproximadamente algo más del 20% del alumnado castellano hablante ha hecho la prueba en euskera, en una lengua que no es la suya. Y los resultados son esos, que cuando el alumnado castellano hablante hace la prueba en una lengua distinta a la suya, pues hombre, en lectura tiene 45 puntos menos, en matemáticas 13 puntos menos y en ciencias 29 puntos menos. Por lo tanto, la lengua, cuando menos en la expresión de sus capacidades, sí tiene una influencia realmente importante, si es su primera lengua o si no lo es. Bien. Dice otra cuestión Paula Elosúa en su análisis. Dice, el factor modelo educativo, que ella pensaba que sí iba a ser relevante, pues no ha resultado ser significativo. Y la cuestión está, y lo que viene ahora sí es una cuestión coincidente, es una investigación coincidente, y hay una persona entre el auditorio que la está viendo y seguramente se acordará de esta cuestión. El Gobierno vasco no solamente no saca sus investigaciones, o por lo menos las atrasa, como es el caso que nos ocupa, sino que las saca mutiladas también. Yo me enteré de que el Gobierno vasco realmente disponía de información parcelada por zonas sociolingüísticas a raíz de que Paco Luna rescató en el informe del Consejo Escolar, me parece que era de 2017, rescató una información que no se había hecho pública, pero que estaba en la investigación de las evaluaciones de diagnóstico. Yo no he cogido la de 2017 porque hay una más reciente, la del 2019, a la de 2022 no he podido acceder, pero la de 2019 sí, tuvimos finalmente el director del ISEIB accedió a proporcionármela. Este es su gráfico, no he modificado absolutamente nada. Simplemente he puesto una rayita ahí en el 250, porque el 250 es el nivel del que comenzamos en el año 2009 con las evaluaciones de diagnóstico. Es para saber un poco si estamos avanzando o retrocediendo, ¿correcto? Por eso he puesto la rayita. Y entonces, como veis, hay 4 zonas sociolingüísticas y los resultados son bastante diferentes. Pero, sin embargo, están estudiando en el mismo modelo lingüístico. Estos son chavales de segundo de educación secundaria que todos estudian en modelo D, solamente que unos estudian en una zona sociolingüística con mucha presencia de vascohablantes, como veis, más del 80%, otros entre el 50 y el 80, otros entre el 20 y el 50 y otros entre menos del 20% de presencia de vascohablantes. ¿De acuerdo? Bien. 15 minutos. 15.
¿Me faltan o llevo? Te faltan. Vale, bueno. 15. Bien. No sé, soy muy generoso. Bien. No, me lo ha pedido. Voy a ir lo más rápido que pueda. Como veis, los resultados con el mismo modelo en distintas zonas sociolingüísticas son radicalmente distintos. ¿Tenemos un problema? Hombre, tenemos un problema por esto. Porque en la zona donde tenemos los mejores resultados, solamente tenemos el 4% de alumnado. Allí donde, bueno, yo le llamo buenos resultados porque mimetizo un poco y considero que aprender tan poco castellano es incluso un buen resultado. A mí me parece un poco terrible. Luego, como veis, el nivel de castellano no es mucho mayor en la zona vascohablante que el de la zona castellano hablante del euskera. Pero eso ya lo damos como por amortizado, no pasa nada, ¿no?, por no aprender castellano. Pero bueno, el nivel de matemáticas, como veíais antes, pues bueno, no ha retrocedido por lo menos, y el nivel de euskera incluso ha avanzado. Bien, pero ahí está un 4% del alumnado. En la zona menos vascohablante está un 7% del alumnado. En la zona chupiguaya, entre el 50 y el 80, está un 34%. Y en la zona entre el 20 y el 50 está un 55%. Significa esto que casi 2/3 partes, más del 60% del alumnado, está con niveles claramente por debajo, no solamente en euskera, sino también en matemáticas, por debajo de lo que sería aceptable si miramos la comparación con cómo estábamos en el año 2009. Todos son del mismo modelo, pero sin embargo ese mismo modelo origina distintas respuestas según la zona sociolingüística. Me voy a otro, no voy a ahorraros la traducción, pero me interesa porque esto es lo que estamos diciendo Europa. Nosotros decimos esto Europa. Es un documento de una publicación del año 2020 de la Unión Europea y esto es lo que nosotros decimos Europa. Esto es un ejemplo, está hecho por los profesores Eneko Antón Ustaritz y Jon Andoni Duñabetia. Repito, uno está en el centro, bueno, vamos, profesores de currículum contrastado. ¿Bien? Y entonces nos dicen estas dos cuestiones. Modelo flexible. Para ilustrar este modelo flexible, el vasco se refieren, el vasco de modelo D. Bueno, modelo flexible, vamos a ver el modelo flexible de Euskadi. El modelo flexible a fecha de hoy es el siguiente. En Álava es en la enseñanza pública, que es la que garantiza el derecho a la educación. No voy a hablar de la enseñanza concertada en estos momentos, porque la que garantiza el derecho a la educación es la enseñanza pública. En Álava solamente hay la posibilidad de oferta bilingüe en 4 centros. Y en un centro oferta enseñanza en castellano. En el nivel de entrada, en el nivel de 2 años, que es como ahora se entra al sistema educativo. El resto es exclusivamente en euskera. En Vizcaya, en el nivel de entrada solamente hay un centro con oferta bilingüe, en toda Vizcaya. Y hay 3 centros con modelo A, el resto es exclusivamente en euskera. En Guipúzcoa no hay ningún centro que tenga otra cosa que no sea enseñanza en modelo D, es decir, exclusivamente en euskera. Hombre, flexible no parece nuestro sistema ya. Es más, yo podría decir que de entrada ya el bilingüismo se ha acabado en el País Vasco. El sistema educativo del País Vasco, mirando el nivel de entrada, ya no existe. Dice otra cuestión. Modelo en el que se prioriza el euskera y la lengua vasca, y la cultura vasca. Hombre, yo voy a traer la última, no es la última, pero es una de las últimas sentencias del Constitucional que trata esto. Es, como veis, de hace menos de un año. Y dice, y la he traído a posta por lo que dice. No son pocas las ocasiones en que este tribunal ha sostenido que no es conforme con la Constitución establecer un trato prioritario en favor de una de las lenguas cooficiales. Pero nosotros estamos diciendo que se prioriza el euskera y la cultura vasca. Y el Constitucional dice, no, eso no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Quién ha dicho que no se puede? Si nosotros acabamos de aprobar en diciembre una ley que dice, artículo 26.3, priorización del euskera dentro del sistema educativo, tanto en la actividad educativa como en las relaciones profesionales, así como en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado. ¿Cómo que no se puede priorizar? Si es más, en las actividades formativas que se están desarrollando en la enseñanza pública, nosotros les decimos, fijaos en la redacción, el sistema educativo vasco asume un especial compromiso con el euskera, la lengua propia, y con la cultura y su transmisión en la medida que entiende el euskera y la cultura vasca como instrumentos de identidad, expresión y convivencia. Luego hablaré de ese asunto. Y también con las otras lenguas, las otras. Hombre, el bilingüismo se acabó en el País Vasco, formalmente también.
formalmente también. Y acabamos con una cosa desde menos de un mes, documento planteado por el Gobierno vasco a las patronales en este caso voy a hablar de la enseñanza privada, mira, a las patronales de la enseñanza privada les hace el siguiente ofrecimiento. Programas de euskaldunización dirigidos a las familias con el objetivo de que el euskera sea la lengua de acogida de los centros. Es decir, ahora tenemos un problema realmente con algo menos del 5% de las familias que tenemos problemas en la acogida, porque no controlan ninguna de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Ahora lo vamos a convertir en un problema con el 50%, porque solamente vamos a dejar con una. Efectivamente, tenemos que hacer cursos de formación, y bastantes más cosas. Termina. Dos ejemplos paradigmáticos, dice. Dos ejemplos paradigmáticos. Llevamos a Europa dos ejemplos paradigmáticos de nuestra enseñanza bilingüe. La Ikastola Lauro y la Ikastola Olavide. Yo voy a decir un par de anécdotas. En la Ikastola Olavide, el presidente, bueno, lo ha recuperado una revista hace poco, el presidente del Consejo Rector era el consejero de Hacienda. Es para que os hagáis una idea de cómo es el alumnado de la escuela de la Ikastola Olavide. Y el de la escuela Lauro, yo estuve hace poco, perdón, la Ikastola Lauro, yo estuve hace poco con una madre, una cuestión hace unas semanas, un problema de su hija, ¿no? De su hijo, perdón. Y me comentaba, salía a cuenta, dice que ella no conocía a nadie de su grupo, de su guela, no conocía a nadie que su padre o su madre no tuviese estudios universitarios. Es decir, nuestros ejemplos paradigmáticos de nuestro sistema son dos ikastolas de élite. O sea, no solamente es que sean dos ikastolas modelo D, no, son dos ikastolas de élite. Eso es lo que llevamos a Bruselas para decir cómo vamos. Por lo tanto, nosotros planteamos un modelo de inmersión y lo planteamos como un modelo feliz. Este es el modelo de inmersión. Van los niños, esto es un chollo, un día ideal. Y si no sabemos nadar, tenemos un flotador magnífico y además precioso, un unicornio, un cisne, un no sé qué, bien, vale. La realidad con la que se enfrentan la mayoría de los alumnos que van al modelo D es esta. No hay agua en la piscina, es un poquito más triste, igual el día no acompaña. Esa es la realidad. Ya sé, tú me querías más serio, pero no he podido evitar. Bien, voy a intentar acabar rápidamente. ¿Hay alternativas a esto? Bueno, hay alternativas a esto. Si olvidamos algunas cosas, vuelvo de nuevo a cosas que yo he oído hace poco. Yo esto se lo he oído hace poco a Iñaki Martínez de Luna. Y, bueno, la escuela sola lo he puesto a posta, porque por no hablar euskañol, no vasquiza. No voy a decir no euskalduniza, porque es no vasquiza. Eso sería la traducción de eskolak bakarrik ez du euskalduntzen. Hombre, yo pondría un poquito el grito en el cielo si hablaría de que si la escuela tiene que españolizar o no. Seguramente no me gustaría que alguien me dijera la escuela debe españolizar. No me gustaría que me dijeran la escuela debe catalanizar, ni debe afrancesar, ni nada. Yo creo que no es la cuestión. Pero decimos tranquilamente que la escuela debe vasquizar. Hombre, un poco, eskolak euskaldun du behar du. Pues no sé. Otra cuestión que dice, la lengua cumple diversas funciones en una sociedad. La más conocida, clara, es la comunicación, la lengua. El euskera, por su situación minorizada, no tiene la capacidad de comunicación que el español y el francés. Pero la lengua, y aquí tenemos el problema, realmente aquí tenemos el problema, también expresa identidad. Y esa es sobre todo la función que cumple hoy el euskera, identifica un grupo social. Y entonces supeditamos la lengua a la función identitaria y la escuela, por lo tanto, a la función identitaria que le damos a la lengua. El último libro, que como veis es del año 2024, de Iñaki Martínez de Luna y dos personas más, repito, no voy a discutir los currículos de las personas, dice esto, me parece además bastante interesante. Una lengua es a menudo un rasgo definitorio de la identidad étnica y puede ser su símbolo más importante, incluso si se trata de una lengua que no se utiliza ampliamente. Mirad, a mí esto me sugiere lo que os voy a enseñar ahora. Este es el mapa no de Alemania, este es el mapa del alemán. Entonces, si tú quieres colocar el alemán por encima de todo, tienes que negar que los austriacos sean austriacos, que los suizos sean suizos, que los de Liechtenstein sean de Liechtenstein, o que los de Luxemburgo sean de Luxemburgo, o que los de Bélgica sean de Bélgica, porque en todos esos sitios el alemán es un idioma del total, de una mayoría o oficial, e incluso también tienes que negar que haya daneses
que no sean alemanes, porque hay daneses que hablan alemán, y hay franceses que hablan alemán normalmente como primera lengua, estoy hablando, ¿eh? Y hay italianos que hablan alemán como primera lengua. ¿Qué pasa? Tienen que renunciar a su identidad nacional de austriacos, luxemburgueses, belgas, daneses o italianos, etcétera, porque hablan una lengua distinta. Yo creo que estamos ante un error que va a llevar por delante, voy a ir lo más rápido posible, a nuestro sistema educativo. Por ese camino no hay alternativas. No podemos ignorar lo que sabemos, no podemos despreciar el acuerdo y no podemos anteponer la identidad. ¿Dónde están las alternativas? Las alternativas están en aplicar lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Sabemos 4 cositas, pero podemos aplicarlas. Estudiar en una lengua materna es una fuente de ventajas. Segundo, se puede aprender más de una lengua y en más de una lengua. También lo sabemos. Eso se discutía hace 50 años, tampoco os creáis que, pero eso lo sabemos. La forma más efectiva en la infancia de estudiar una lengua es vehiculando aprendizajes a través de ella. Eso es así. No significa que de adulto no se pueda aprender y aprender además muy bien. Pero en la infancia la forma más efectiva es esta. Y cuarto, cuando se estudia en una segunda lengua, influyen 3 elementos. La extensión de esa lengua, cuánto la tengamos, qué contacto podamos hacer con esa lengua. 2, la distancia lingüística entre una lengua y otra, es decir, perdón, no es lo mismo aprender catalán y castellano en Cataluña que aprender euskera y castellano. Eso también influye. Y 3, las características socioculturales. Él me retaba a hablar de esto, pero realmente no vamos a tener tiempo a no ser que haya en las preguntas. Pero sí influye ahí. Es decir, cuanto menos sea la capacidad sociocultural del estudiante, mayores dificultades puede tener en el aprendizaje de esa lengua y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque su familia tiene menos léxico, porque su familia tiene más dificultades para detectar los problemas, porque su familia tiene menos facilidades para ayudarle extraescolarmente con esos problemas, por eso influye en mayor medida. Otra cosa que podemos hacer, trabajar sobre el bilingüismo acordado. Yo os he puesto una de las últimas leyes, es la LOMLOE, ¿eh? No estoy hablando de ninguna, es una cosa que se aprobó hace 2 o 3 años, la LOMLOE. Y dice, el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas oficiales. No dice o en las demás lenguas oficiales, no, no. Nuestra legislación, orgánica, por cierto, básica, por lo tanto, para nosotros, es y en las demás lenguas oficiales. No se trata de sustituir una lengua por otra, sino de utilizar las dos. Y nuestra ley de normalización del euskera, que todavía está viva, uno de los mayores logros que hemos tenido en nuestra democracia, en la democracia vasca, dice nada menos que el derecho a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano. Por eso quizás se quiere cambiar la ley de normalización del euskera, pero para mí sería un tremendo atraso. Y acabo con lo último. Nuestra solución, nuestra alternativa solamente pasa por deslindar lo educativo de lo identitario. 3 cuestiones. La primera, lengua no es la enemiga a la hora de promover altos niveles en el dominio de una segunda o una tercera. Jim Cummins, que es uno de los lingüistas más reputados en el mundo, dice una cuestión. El aprendizaje de la primera lengua puede funcionar como un trampolín que permite mejorar y incrementar los niveles de desempeño en la segunda lengua. Segunda cuestión que me parece importante destacar. No aprendemos las lenguas para ser iguales, no aprendemos las lenguas para ser igual que el de Ceanuri, porque yo nunca voy a ser igual que uno de Ceanuri o de Ataú. Pero aprendemos las lenguas para ser más libres. ¿Qué significa para ser más libres? Para poder elegir el registro en el que yo me comunico. Bien porque lo entiendo o bien porque lo hablo. Por eso aprendemos la lengua. Otra lengua, quiero decir, la otra lengua oficial. Y luego la tercera es una cosa que dijeron los americanos cuando tuvieron este problema y el Tribunal Supremo, en una sentencia famosísima, la de Castañeda versus Picard, dijo estas 3 cosas. Oye, cuando vayas a hacer una cosa, primero, tiene que tener una sólida teoría detrás, tiene que implementarse de manera efectiva y tiene que demostrar su eficacia. Yo he hablado de lingüistas y da la impresión como que les he puesto fatal. Bueno, yo recuerdo a uno que, por cierto, ya falleció, que era Koldo Michelena. Y Koldo Michelena decía esto: un idioma, y el euskera no es diferente a otros, no es más que un vehículo de expresión. Es para algo, para expresar algo, y no para contemplarse, decía él, su propio ombligo. No pierdo el tiempo en leer el original, era en euskera, pero tenéis ahí la traducción. Por lo tanto, si siguiéramos por este camino, yo creo que sí podríamos hablar de
lenguas y éxito escolar. Y no, como desgraciadamente nos ha traído aquí el titular, lenguas y fracaso escolar. Gracias por vuestra atención. Quita el micrófono. Ahora mismo. Sí. Sí, tiene que estar. ¿Cuál era este? No, el de arriba, ¿no? Gracias, Ricardo. No. Una vez resueltos los problemas técnicos, que serán... Sí, sí. ¿Ya están? Te lo dejo, Ángel. Paso la palabra a Ana Losada. Bueno, primero, muchas gracias por venir a todos a este acto. Me encanta ver esta sala llena, ver a gente de todas las edades. Me he levantado a las 4:30 de la mañana hoy, pero ha merecido la pena. Y, sobre todo, merece la pena siempre escuchar a Ricardo Arana, que no le hago aquí la pelota porque esté al lado mío, pero es una mente brillante y lo importante no solamente es saber cosas, sino saber expresarlas con claridad y con valentía. Y conozco a Ricardo desde hace poco más de 1 año y medio y siempre que le escucho aprendo cosas de él. Espero que ustedes hoy también aprendan cosas y que difundan todos estos mensajes que estamos trasladando desde esta sala. Como les ha dicho mi compañero Josu, Escuela de Todos es una plataforma que nació originalmente en el año 22 en Cataluña por el tema de la aplicación de la sentencia del mínimo del 25% en las 2 lenguas y evolucionó el año pasado para una plataforma de ámbito nacional que está formada por diferentes asociaciones y nuestro objetivo es garantizar que el español o castellano sea lengua vehicular en todas las comunidades autónomas. El problema existe, por supuesto, en las bilingües. No es una plataforma que nazca en contra de nadie. Nosotros no creemos que el español tenga que ser lengua vehicular en detrimento de otras lenguas. Esto no es una guerra de lenguas, sino es la idea de garantizar unos derechos que están siendo vulnerados en una gran parte de las comunidades bilingües. Podríamos decir que en todas, pero evidentemente hay unas que lo padecen muchísimo más. En grande. Eso es. Ahí. Aquí, ¿no? Vale. El español es la lengua materna mayoritaria de los alumnos españoles. Pues parece lógico lo que estoy diciendo, porque es algo que todo el mundo debe suponer solamente pues, por ver la realidad de todo el territorio, ¿no? Pero, en cambio, 19 millones de españoles vivimos en comunidades autónomas bilingües. 19 millones de españoles. Y el español es, a la vez, una lengua minorizada en los sistemas educativos de las comunidades autónomas bilingües. ¿Por qué es una lengua minorizada? Minorizada porque se la trata y se la excluye de esos sistemas educativos, se la arrincona, se le da el valor de una lengua residual, sobre todo de una lengua que no es una lengua de cultura, al nivel de la lengua cooficial. En Cataluña, he puesto porcentajes, los porcentajes, luego hablaremos de ellos, son así un poco, bueno, se puede uno fiar de ellos, pero digamos que no todos los porcentajes, digamos, son el resultado de un análisis exactamente igual de la población de cada una de las comunidades autónomas bilingües. En Cataluña, la mayoría de los catalanes somos castellanohablantes, el 39% son catalanohablantes, pero nos encontramos con que el 99,4% de los centros educativos públicos y concertados tienen como única lengua vehicular el catalán, el 99,4%. Solo 5 centros en Cataluña imparten una asignatura o asignaturas troncales en castellano durante todos los cursos de todas las etapas educativas. Las aulas de acogida hacen una acogida casi exclusivamente en catalán. Solo el 8,3% de los centros declaran que enseñan en algún momento la lengua castellana a esos alumnos que llegan no solamente de otras comunidades autónomas o de otros países de habla hispanohablante, sino que llegan de otros puntos del mundo donde el español no es la lengua materna de la población. La población que llega a Cataluña mayoritariamente viene de Marruecos. El segundo país en aportar inmigrantes es Rumanía, el tercero Italia. Hay que ir hasta la 4ª posición para encontrar un país de habla hispanohablante, como es el de Colombia.
Los alumnos con necesidades educativas especiales en Cataluña, si son castellanohablantes, no pueden estudiar en su lengua materna. El 91% de los centros envía las comunicaciones a las familias exclusivamente en catalán. En Baleares nos encontramos con que la mayoría de los alumnos de la población es castellanohablante, un 27% se calcula que es catalanohablante, y nos encontramos con una situación muy similar a la catalana. En ningún centro público, de ninguna etapa educativa, el castellano es considerado lengua vehicular de instrucción o de enseñanza. Solo el 7% de los centros de educación infantil de 0 a 5 años consideran el español lengua de enseñanza y el 8% en educación primaria. Este porcentaje corresponde siempre, aquí en este caso, a centros concertados. Los alumnos llegados de otras comunidades autónomas u otros países no pueden tampoco estudiar en español. Los alumnos con necesidades educativas especiales castellanohablantes tampoco pueden estudiar en su lengua materna. El 97% de los centros envía las comunicaciones a las familias solo en catalán. En la Comunidad Valenciana, la distancia es aún mayor. El 74% de los valencianos tienen como lengua materna el castellano. Hay además muchas diferencias entre las tres provincias en el uso del valenciano. La que menos es Alicante. Aquí podemos hablar de que el nuevo gobierno de Carlos Mazón ha puesto en marcha la nueva ley de educación que entrará en vigor plenamente en el año 25-26, donde ha cambiado el rumbo que llevaba esa comunidad autónoma, que iba camino de equipararse a Baleares y a Cataluña, y ha introducido una doble línea en castellano y valenciano. Las familias decidirán en votación cuál será la lengua base de cada centro, y si más de un 25% de esas familias optase por una de las dos lenguas oficiales, se debería crear en ese mismo centro otra línea. En las zonas valencianohablantes, la lengua no elegida como base por las familias tiene que tener un mínimo del 25%. La lengua base, en ese caso, tendría normalmente un 45% y el inglés podría ampliarse del 10 al 25%. Nunca puede haber una separación de más de 20 puntos entre lo que se da en una lengua a lo que se da en otra. En la lengua base siempre se va a impartir las matemáticas y las ciencias sociales. En las zonas castellanohablantes, que realmente se reducen a Alicante cuando eso no corresponde con la realidad, porque en la Comunidad Valenciana no podemos hablar de zonas específicamente valencianohablantes, esas zonas serían muy pequeñas, pero se ha optado erróneamente, creemos, por identificar zonas valencianohablantes con castellanohablantes. En las zonas castellanohablantes, hablamos sobre todo de Alicante, el alumno estudiará la asignatura de valenciano hasta segundo de educación primaria, luego podrá pedir la exención de esa asignatura, pero deberá ir a clase aunque no contabilice con sus notas. Los alumnos llegados de otras comunidades autónomas u otros países podrán pedir también la exención de valenciano, temporal o definitivamente, dependiendo de la zona donde vaya a vivir. Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán estudiar en su lengua materna al menos un porcentaje de los contenidos. Las comunicaciones a las familias deberán ser bilingües. En Navarra es muchísimo más grande la diferencia. Se calcula que un 9,1% de los ciudadanos de Navarra son vascohablantes o tienen como lengua materna el euskera. El sistema educativo oferta 4 modelos lingüísticos que se diferencian entre sí por el peso que el castellano y el euskera tiene en cada uno de ellos. Y la ley del euskera señala lingüísticamente 3 zonas: la vascófona, con uso mayoritario del euskera, la mixta y la no vascófona, en la que es un uso mayoritario del castellano. Esta zonificación afecta también a la oferta de los modelos lingüísticos. Y así, en la zona vascófona es imposible encontrar una oferta pública del modelo G, que es el modelo en el que solo se estudia en castellano. Pero, en cambio, encontramos en todas las zonas el modelo en donde sí que se puede estudiar todo en euskera. Hablamos de que un 9,1% de ciudadanos de Navarra tienen el euskera como lengua materna. Los alumnos llegados de otras comunidades autónomas u otros países su integración dependerá de la zonificación donde vayan a parar, o sea, de cuál sea la zonificación que corresponda al territorio, al pueblo donde vayan a vivir, y también de la oferta disponible en esa zona. Los alumnos con necesidades educativas especiales, si son castellanohablantes, no pueden estudiar en su lengua materna si están en la zona vascófona. Las comunicaciones a las familias
son mayoritariamente, hasta la fecha, bilingües o en español. En Galicia, el peso de los hablantes de gallego, con lengua materna gallega, es mucho mayor respecto a de las otras comunidades autónomas que hemos visto. El sistema educativo gallego, en teoría, debe de cumplir una normativa que establece que las dos lenguas oficiales, gallego y español o castellano, son vehiculares. En educación infantil se utiliza la lengua materna predominante entre el alumnado. Y en educación primaria se imparte en gallego las ciencias naturales y en gallego las ciencias sociales y en castellano las matemáticas. El resto de las asignaturas dependerá de la decisión del centro cómo se reparten, aunque la normativa dice que tienen que buscar siempre el equilibrio entre las dos lenguas. En secundaria se imparte en gallego sociales y ciencia de la naturaleza y en castellano matemáticas, tecnologías y física y química. Los alumnos llegados de otras comunidades autónomas u otros países tienen asegurado en principio una parte de sus contenidos, de los contenidos sean enseñados en español. Los alumnos con necesidades educativas especiales castellano hablantes pueden estudiar en su lengua materna al menos parte de los contenidos. Las comunicaciones actualmente son mayoritariamente solo en gallego. Todos los modelos lingüísticos que hemos presentado, aparte del que ha hecho extensamente Ricardo, demuestran que los problemas son comunes. Pueden haber una mayor o menor grado, mayores restricciones hacia el español, pero en todos hay problemas de base. El uso del español-castellano en todos los sistemas educativos de las comunidades autónomas bilingües no corresponde con el peso de esa lengua como lengua materna de sus alumnos. Estamos trabajando contracorriente. Se fomenta el uso, que no la formación, de las lenguas cooficiales dentro y fuera del aula. Y eso se utiliza como un instrumento para reducir la identificación del alumno hispanohablante o castellanohablante con su lengua materna. Y, por tanto, es un elemento que ataca directamente a la identidad de ese alumno. Se utilizan tácticas que podemos denominar coercitivas y victimistas en mayor o menor grado en todas las comunidades autónomas. Y se hace con ese propósito, con aumentar el uso de la lengua cooficial y reducir el uso de la lengua materna, si en este caso es el español. Todos hemos oído hablar de esas actividades de habla 21 días en gallego, ¿no? Como dices, vete 21 días al gimnasio para comenzar a ser un deportista. Pues habla 21 días en gallego, 21 días en catalán, 21 días en valenciano y en euskera y conviértete en esa persona perfecta que eres cuando hablas la lengua cooficial y no la lengua española. El proyecto ULAE, por ejemplo, en Cataluña, en el que ya están implicados más de 2.000 centros, donde hay un seguimiento exhaustivo de que nadie hable castellano dentro y fuera del aula. Que se vigilan los patios. Sí, se vigilan los patios. Se vigilan a los profesores. Hay un comité lingüístico inquisidor en cada centro que forma parte del proyecto ULAE. Los premios literarios, que son mayoritariamente en catalán, tanto en los centros como en los ayuntamientos financiados con dinero público. Los referentes culturales que se transmiten a nuestros hijos son aquellos especialmente que escriben, se expresan en la lengua cooficial y no la lengua española. Se vulneran los derechos lingüísticos de los alumnos, especialmente, muy gravemente, muy vergonzosamente, los alumnos con necesidades educativas especiales. Se dificulta, por tanto, la formación de los alumnos hispanohablantes al negarles el derecho a estudiar en su lengua materna. Ni el Ministerio de Educación ni las comunidades autónomas bilingües tienen interés en conocer el número de alumnos en cada una de las lenguas oficiales y analizar sus resultados, estableciendo qué ocurre a ese alumno que estudia en una lengua que no es la suya, materna, y cuáles son sus resultados. Nadie quiere saber ese dato. No se investiga sobre ello. No se respeta la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. No se respeta la identidad del alumno y se discrimina por razón de lengua si es hispanohablante o castellanohablante. Se rompe la convivencia lingüística desde la propia Administración, que debería vigilar y fomentarla. Se usan las lenguas como herramientas políticas y palancas del enfrentamiento territorial. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, creo que estamos en un punto en el que es necesario un pacto de Estado lingüístico y es necesario una ley que regule
a nivel nacional el uso del español y el castellano en toda España, en todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el educativo. Porque todas las comunidades autónomas bilingües han desarrollado su normativa, una normativa a máximos, y el español no tiene ninguna defensa en esos ámbitos. Y sus hablantes, por tanto, han quedado expuestos a una normativa en la que se les trata como alumnos de segunda por tener una lengua que no es la que prioriza esa administración. El respeto a las leyes y a la jurisprudencia establecida por los tribunales debe ser estricto por todas las administraciones. La elaboración de un censo lingüístico en España, que no existe. Y es necesario un trabajo proactivo y vigilante del Ministerio de Educación en el ámbito lingüístico, en el seguimiento de los resultados académicos, en la ejecución de las competencias autonómicas. Una alta inspección del Estado con competencias y con recursos. Se tienen que regular los requerimientos lingüísticos en la Administración General Autonómica, municipal y de todo tipo. Se debe poner fin a las subvenciones públicas a quienes trabajan en contra de la igualdad de los derechos lingüísticos. Lo vuelvo a repetir. Se tiene que poner fin a las subvenciones públicas a quienes trabajan en contra de la igualdad de los derechos lingüísticos. Les pongo un ejemplo. La Asamblea por una Escuela Bilingüe defiende a familias que se les ha ocurrido levantar la mano y decir, oigan, yo tengo derechos, quiero que mi hijo estudie también en catalán. Defendemos a esas familias sin pedir dinero a cambio, sin cobrar absolutamente nada, no recibimos ninguna subvención y nos enfrentamos a monstruos como Òmnium Cultural, como la Asamblea Nacional de Cataluña, que no solamente se enfrentan a nosotros en los tribunales, sino que defienden a los que acosan a las familias que piden más castellano en la escuela en Cataluña, como por ejemplo el caso de Canet de Mar. Esos acosadores están defendidos por las asociaciones que nosotros pagamos con nuestros impuestos. La construcción y difusión de un relato de la diversidad lingüística y cultural de España es necesaria. Se debe poner fin al relato victimista y falso del nacionalismo lingüístico, vasco, catalán, valenciano, balear, gallego. Una escuela que transmita a los alumnos esa diversidad en positivo y nunca en confrontación como la actual. Lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a repetir por si no queda claro. Creo que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo en que las lenguas son un instrumento, como bien ha explicado Ricardo, para unir, para hacerte más libre, para comunicarte. Y creo que tenemos la suerte de vivir en un país, yo me refiero a España, de vivir en un país con gran diversidad lingüística y cultural. Y creo que la mayoría de los ciudadanos estamos orgullosos de ello. Yo les hablo de mi experiencia como presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe. Hace 10 años que recibo llamadas, contesto emails, tengo reuniones, hago actos. Les puedo asegurar que en 10 años, si he conocido a 5 padres, mira, le voy a decir 10 por no equivocarme, pero no ha llegado a 10, que me han venido a consultar, es que yo quiero que mi hijo estudie solo en español. Es que ni 10. Los padres quieren que sus hijos estudien en las 2 lenguas oficiales. Eso es la realidad. No hay nadie en contra del catalán, nadie en contra del euskera, nadie en contra del gallego, nadie en contra del balear. Pero hay muchos que están en contra del español, que sitúan a una lengua y a sus hablantes con determinadas etiquetas políticas. Y eso se debe poner fin porque se están utilizando las lenguas y se están vulnerando derechos gravemente. Y estamos, digamos, en manos de asociaciones, de administraciones que vulneran la ley, que subvencionan a aquellos que vulneran la ley y desprotegidos ante ellos. Y, por tanto, por eso, vuelvo a repetir, es necesario un pacto de Estado lingüístico y es necesario que los ciudadanos pongamos fin a esta situación en la que estamos inmersos en una guerra lingüística que no aporta absolutamente nada. Creo que todos estamos de acuerdo en que se debe fomentar la formación en las lenguas cooficiales, por supuesto. Pero ¿por qué hemos de fomentar el uso? ¿Estamos pretendiendo de que deje de haber menos hablantes de lengua española? ¿Qué pensaríamos si mañana llega al gobierno de X autonomía un partido que diga que va a fomentar el uso del español? 21 días hablando en español. ¿Qué pensaríamos? Que se han vuelto locos, ¿no? ¿Y por qué hemos normalizado que alguien diga habla 21 días seguido en gallego, 21 días en catalán, 21 días en valenciano? Creo que el equilibrio es posible. No hay nada justo
para todo el mundo exactamente igual, pero la situación que tenemos ahora es gravemente desequilibrio y la están padeciendo nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, porque aparte de derechos, estamos quitándoles una herramienta importante que es su formación, su mejor formación para enfrentarse al futuro. Por todo ello, pensamos que las cosas deben cambiar y desde Escuela de Todos, con los pocos medios que tenemos, pero con la perseverancia que nos define, continuaremos trabajando para ello. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, después de las intervenciones de Ricardo y Ana, podemos pasar a un debate. Tenemos... Momento. Uy. Tenemos 25 minutos escasos, más bien 20, porque nos echan si no. Creo que es suficiente para, en principio, para poder establecer un diálogo. Les pido que sean breves, por favor. Breves, preguntas claras. Es por el tiempo y por conseguir que intervengan los máximos, el número máximo de personas que lo crea conveniente. Gracias. ¿Palabras? Ah, perdón, sí, perdón. No, soy yo la primera. Bueno, a ver, yo hablo las 3 lenguas vernáculas. Enrono català encara i fa 50 anys que soc en Bilbao. Euskerak irakasletzerako, bai, haya estudiat. Em fa lo galego, mai pai, galego será, mai no. Pero cuando fui a China, que no fui de turista, que fui con una hija mía que iba a un congreso científico, porque es científica en la Universidad de Estocolmo, iba a un congreso... más bajo. Ya, sí, porque retumba. Bien, pues los chinos, que son muy organizados, nos dieron un catálogo para que pudiéramos ver cosas mientras estaban los científicos en sus tareas, ¿no? Y había varias cosas para ver. Y lo último era visitar un colegio chino. Pero había cláusulas. Tenías que disponer de 2 horas libres para estar en clase con los niños y con los alumnos y con los profesores y tener un nivel medio alto de inglés. Y si no, no admitían la visita. Yo, por supuesto, fui porque he sido profesora de inglés en primaria. Bien, ¿con qué sorpresa me encontré? ¿En qué idioma creen que educan a los niños chinos el Partido Comunista Chino, que es el único que manda en China? Pues toda la enseñanza es en inglés. ¿Por qué? Porque la madre, cuando se casa, no tiene que dejar el trabajo. Pero si quiere tener un hijo, pues el Estado no se hace cargo de él, no hay infantil, no hay nada, hasta los 7 años no van a la escuela, y la madre sí tiene que hacer cargo de criar el hijo. Bien, por lo tanto, ya sabe chino, porque la madre le ha cantado en chino, le ha leído en chino. Más corto, más corto, total. Que China educa a su gente en inglés. ¿Por qué? Porque es la lengua franca. ¿Qué es la lengua franca? ¿Alguien lo sabe? Yo sí. Es la lengua de la economía global. ¿Y qué es la economía global? La que rige el mundo. El money. Por favor, money. Termine ya. Porque es la lengua de la economía global. En lo único que se venden las acciones de las empresas. Quiero comentar una cosa del sistema educativo vasco. Yo tengo entendido que cuando acaban en modelo D en bachillerato les dan automáticamente el B2, de acuerdo a la ley CELA. Entonces, eso es así, me lleva a un par de reflexiones. Me parece un nivel muy bajo de cara a 2 cuestiones: a recibir la educación, es decir, si tú tenido la experiencia de tener el FIRST de inglés, que es el B2, e ir a Inglaterra y no, bueno, pues decir, yo pensaba que sabía inglés, entonces claro, si acaban con un B2 en bachillerato, en tercero de la ESO, pues tienen todavía menos, ¿no? ¿Qué clase de contenidos reciben si no son capaces de entender bien la lengua? En segundo lugar, me parece bajo en el euskera en sí, es decir, si tú durante 15 años de escolarización, de los 2 a los 17 años,
toda la vida en euskera solo se llega a un B2 me parece como un poco sospechoso, ¿no? Luego yo soy de modelo A. A nosotros daban desde quinto de GB euskera y salíamos aproximadamente con un B1. Y esto lo sé por experiencia personal y de mis amigos que han ido a Euskaltegi. En el B1 lo haces muy bien, en el B2 te dan el guantazo. Entonces, me pregunto, si en el bachillerato ahora salen oficialmente con un B2, porque es el título que les dan, nosotros en modelo A salíamos con un B1 y digo, tanta historia, tanto sufrimiento de niños, de niñas, de profesores, para ahorrarse un año de Euskaltegi alguien que luego quiera ser funcionario público vasco. Y última reflexión, ¿no somos capaces hoy en día con los medios que hay, desde incluso en un modelo A, de los 2 a los 17 años, durante 15 años dando 4 horas de euskera a la semana, que podían ser más porque se pueden reforzar, ¿no seríamos capaces de llegar a un B2 dando durante 15 años unas 10 horas semanales de euskera a la semana? Sí. Perdón, por favor. Traten de ser más breves en las preguntas. No, hemos ocupado ya el 30% del tiempo. Muchas gracias por todo. A ver, intentar ser súper rápidas. No es una pregunta, es una observación. Si queremos sacar de todo este debate la cuestión identitaria, en el sentido en que planteaba Ricardo, creo que debemos dejar de unir diversidad lingüística y cultural. O sea, olviden de cultural. La diversidad lingüística es parte de la diversidad cultural, pero la diversidad cultural es algo mucho más amplio. Hay sociedades que poseen unas prácticas culturales semejantes y hablan diferentes idiomas y viceversa. Creo que es fundamental para sacarlo, tanto a nivel estatal como a nivel de naciones minorizadas. Me da igual, porque el juego es el mismo en ambos casos, sea nacionalismo estatal, sea un nacionalismo periférico. Vale. No, simplemente era si tenéis datos sobre qué grado de voluntariedad hay en la elección de los padres del modelo lingüístico, porque es el argumento que suelen dar las autoridades, que es elección de los padres. Pero claro, me imagino que habrá estudios que hayan visto qué presiones o que no solo que quieran que sus hijos sean funcionarios, sino otro tipo de presiones del entorno, que si sus hijos se van a sentir discriminados o tal. No sé si hay estudios o no sobre eso. Bueno, yo así. No, porque... Es que ricasco. Muchas gracias. ¿Cuándo prevén ustedes, y si es que se producirá, la inversión de los pesos? El peso de lo académico y científico en la observación de este hecho sobre la ingeniería política. Mi Ésker. Adelante, Ricardo. A ver, no, por referirme a algunas de las cuestiones. Efectivamente, hay un problema de ineficacia en nuestro sistema con el tema del B2. Nosotros no es exacto, por aclarar un poco lo que hacemos con el B2 con bachillerato es aquellos chavales y chavalas que hayan estudiado básicamente en euskera y hayan llegado hasta el bachillerato estudiando prácticamente en euskera, lo que hacemos es eximirles de la necesidad de acreditar el B2 cuando concurren a un puesto público, básicamente. Digo para situarnos, porque no es exactamente que les demos el título ni nada por el estilo. Eso es lo que hacemos hasta bachillerato. Lo que se pretende ahora por la ley es que ese nivel B2 que consideramos que alcanza un chaval que ha estado estudiando en euskera hasta bachillerato, lo tenga que acreditar todo el mundo al final de la ESO. Por lo tanto, adelantamos un mínimo de 2 añitos y además lo generalizamos para todo el mundo. Efectivamente, hay un problema de ineficacia en el aprendizaje de las lenguas. Hay un problema también de que se ha despreciado otras estrategias que no sean la sumersión en una lengua.
Pero también hay una cuestión evidente. Cuestiones que hemos despreciado históricamente, como la distancia lingüística o la extensión de la lengua, tienen una importancia capital. Es decir, no es lo mismo estudiar una lengua que para el chaval o la chavala es cercana, voy a decirlo más claramente, no es lo mismo estudiar euskera en Ondarroa que estudiar euskera en Bilbao. Y pese a que en Bilbao es donde mayor número de euskaldunes hay, pero claro, es donde ese número vascoparlante es absolutamente disperso. Por lo tanto, ese hecho tiene una importancia capital. Pero también es cierto que las estrategias de los centros son muy ineficientes. Una cuestión también, porque no sé para todo, el tema de la voluntariedad también me preocupa especialmente, por eso he empezado hablando del 2x1 que se está generalizando. Se ha vendido una moto que no es correcta, no sirve para la generalidad de la población, no sirve, sirve para un determinado grupo de alumnado, efectivamente, y además es el derecho de un determinado grupo de alumnado a tener una enseñanza básicamente en su lengua. El Estado español, y hablo del Estado español, el Estado español firmó la Carta de las Lenguas Minoritarias y, por lo tanto, está obligado a hacerlo. Es que es así de claro y me parece un derecho justo. Pero la generalización es una cuestión absolutamente contraria a la obtención de resultados, pero es que además en estos momentos ya la voluntariedad ya no existe. Es decir, cuando yo he puesto ahí los datos de los niveles de entrada, es decir, ya si tú quieres algo, yo qué sé, si quieres un modelo B en Bilbao no lo tienes. En la red pública, que es la que está obligada a garantizar el derecho a la educación, si yo quiero una enseñanza bilingüe en Bilbao, que es la ciudad más importante de Euskadi, no lo tengo. Si yo quiero lo mismo no estoy hablando de enseñanza básicamente en castellano, estoy hablando de enseñanza bilingüe. Si yo quiero lo mismo en Donosti, no lo tengo. Si yo quiero lo mismo en Barakaldo, me parece que tengo un caso. Y si quiero lo mismo en Grecho, me parece que tengo otro caso. Es decir, ya no existe esa posibilidad. Ya hay familias, el otro día, pues el caso de familias extranjeras castellanohablantes que se tienen que mover para conseguir una presencia de su primera lengua, que coincide en este caso con la otra lengua oficial del País Vasco, que se tienen que mover distancias de 60 kilómetros. Eso ya ha dejado de existir. La enseñanza bilingüe es algo que nos tenemos que hacer a la idea de que ha dejado de existir. ¿Por qué? ¿Cuándo terminará este ejemplo de ingeniería, como se decía, social? Hombre, si seguimos ocultando los datos, yo voy a decir de alguien una persona con la que no creo que tenga una especial afinidad ideológica. Chema Montero, ayer no, antes de ayer, en el Deia, hablaba precisamente de eso, de cómo los grandes problemas, como por ejemplo los problemas de los datos escolares, estaban ocultos. Estaban no solamente fuera del debate, sino que están ocultos. La evaluación de diagnóstico del año 2022 se tenía que haber publicado en el mes de marzo. Se tenía que haber publicado en el mes de marzo. Está en un documento oficial del Gobierno vasco. Estamos en el mes de junio y no la conoce nadie. La de 2018 se conoció con 2 años de retraso. La respuesta del portavoz del Gobierno vasco a lo que ha salido ahora mismo de PISA es que tenemos otros indicadores que dicen que vamos bien, pero los datos de exactamente qué alumnos del País Vasco son los que están más perjudicados por esta política educativa nunca aparecen. Nunca aparecen. Y los datos existen y están guardados en los cajones. ¿Cuándo acabará esto? Francamente, no lo sé. Seguramente hay alguna cosa más. Me interesaba muchísimo el apunte de lo de la diversidad cultural, diversidad lingüística. A mí, lo de la diversidad cultural estoy absolutamente de acuerdo. O sea, juntamos lengua con cultura muy rápidamente cuando la lengua no es más que un vehículo de transmisión cultural. La cultura se produce de muchas maneras y se puede transmitir por una o por muchas lenguas. Entonces, esa es otra de las cuestiones. Hablar de lengua y cultura unificándolo, yo creo que es un paso previo y casi te va a conducir irremediablemente a lengua e identidad. Casi te va a conducir. Sí. Ana, tenemos escasos 10 minutos. Damocles. Bueno, voy a contestar también a algunas preguntas a las que también ha hecho referencia Ricardo. Sobre el tema de la elección, bueno, no puede haber una elección de lengua si no hay una oferta que te permita elegir y si, no hay si existe una presión social
en tu entorno que no te deja elegir libremente. El requerimiento lingüístico es una de esas influencias que llevan a los padres a intentar elegir lo que ellos piensan que es mejor para sus hijos. Y si yo he nacido en el País Vasco y me piden el nivel X para presentarme a cualquier tipo de oposición, pues quiero pensar que mi hijo va a poder quedarse aquí y ascender en la función pública o ascender en la empresa privada porque tienes garantizado ese título. Por tanto, la presión es muy grande para poder elegir libremente, pero es que además tenemos que hay una falta de oferta. Les voy a poner un ejemplo actual que nos tiene bastante preocupados en la Escuela de Todos. En Baleares, el gobierno actual de la señora Proens había prometido durante la campaña electoral que iba a introducir un plan piloto para comenzar a introducir el español y abandonar de una manera gradual y consensuada el actual sistema de pura inmersión lingüística. El plan piloto ha sido un fracaso porque el gobierno del PP se le ocurrió decir que el plan piloto debía ser elegido por los centros. Los centros educativos elegían si querían dar alguna asignatura en español. Elegían si querían continuar incumpliendo la ley y continuar vulnerando derechos. Por supuesto, ningún centro público se ha adherido al plan piloto. Primer fracaso. Segundo fracaso, el próximo lunes 24 se abre el periodo de matriculación de educación infantil. El gobierno del Partido Popular, en un acuerdo con Vox también, se comprometió a poner una casilla para que los padres eligieran si querían castellano o catalán. Nos temíamos lo peor. Ayer se hizo público que el impreso va a tener la casilla. Pero es que habíamos hablado de que, o se había insinuado de que esa matriculación iba a ser online, que el padre en su casa, la madre en su casa iba a decidir libremente marcar esa casilla y cuál iba a ser la lengua principal de aprendizaje, que no la lengua única en la que su hijo iba a comenzar su trayecto educativo. Pues no va a ser online, va a ser presencial. El impreso se lo van a dar en el colegio donde va a ser admitido. Los mismos responsables educativos que se han mostrado públicamente en contra de introducir el español en Baleares, le van a dar impreso a esos padres para que elijan libremente qué lengua quieren de aprendizaje principal para sus hijos. El gobierno de Baleares no ha hecho nada, ninguna campaña informativa para que esos padres sepan que existe esa posibilidad y que pueden elegir, y para que sepan también cuáles son las ventajas de estudiar en tu lengua materna, ventajas que tienen los alumnos catalanohablantes, por supuesto, pero oye, casualmente también la tienen los alumnos castellanohablantes a estudiar en su lengua materna. Ese es el problema de la elección. Luego, el tema que estamos hablando continuamente, que no queremos ver, en las comunidades autónomas bilingües se dedican una cantidad ingente de recursos al tema lingüístico y estamos obteniendo resultados académicos penosos y aquí nadie se preocupa. Los recursos, digo yo, que se podrán dedicar a aquellos que son los verdaderos problemas. Y eso no quita que haya recursos, por supuesto, para fomentar la formación en las lenguas cooficiales. Pero lo que no puede haber es recursos destinados exclusivamente a eso y no destinados a un problema de fracaso escolar evidente en todo el sistema educativo, pero especialmente en las comunidades autónomas bilingües, como por ejemplo el País Vasco, como por ejemplo Cataluña, etc. El tema de la diversidad lingüística y cultural. No sé, igual lo he explicado mal, me han interpretado mal. Cuando he puesto esa frase, tengo en la cabeza, o intento expresar, a lo mejor lo hago equivocadamente, pero lo que pienso es lo siguiente. Lo que no puede ser es que nuestros hijos, nuestros nietos piensen que la cultura catalana es aquella que se expresa en catalán, que la cultura española es aquella que se expresa en español, que la cultura vasca es aquella que se expresa en vasco. Eso no es verdad. La cultura catalana es aquella que producen los catalanes, ya tenga lengua materna catalana, aranesa o española. La cultura española es la que realizan los ciudadanos españoles, tengan la lengua materna que tengan, que igual no es ni ninguna de las cooficiales. A eso me refería. Entiendo, quiero una escuela que enseñe a mi hija y al resto de alumnos el valor de un país que tiene esa diversidad lingüística y no confrontar que algo es catalán porque se expresa en catalán y que eso es cultura catalana, porque eso sí que es identificar lengua y territorio e identidad y encima hacerlo con una sola lengua. A eso me refería cuando hablaba de diversidad cultural. Gracias. Muy bien. Bueno, terminamos el acto y solo les voy a decir tres cosas. Bueno, en primer lugar, agradecerles su asistencia,
teníamos un cierto temor a que no hubiese una asistencia suficiente, pero realmente, bueno, hemos sido cerca de 60 personas. Bien, en segundo lugar, nos gustaría, y creo que les ofreceremos en un futuro otros actos tratando algunos de estos problemas candentes dentro de las políticas educativas en el País Vasco o en general en el conjunto de España, en aquellas comunidades con lenguas cooficiales. En tercer lugar, anuncio que dentro de medio año o en el primer trimestre del año que viene publicaremos un ensayo, un estudio de Ricardo Arana sobre el sistema educativo vasco. Lo publicaremos en una editorial que sea importante, que difunda bien y, por tanto, tendrán ocasión de poder leer y comprender y conocer mejor aquello que conocemos en parte, pero no suficientemente, porque la complejidad del sistema educativo vasco y sus políticas, las políticas que se desarrollan y las razones de esas políticas, muchas veces las ignoramos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.